¿Cómo se dan las fundaciones españolas en el Ecuador? Bueno, hay por dos motivos. Las primeras se dieron por las necesidades del proceso de conquista. Una de las más reveladoras es justamente la de Guayaquil. El proceso de conquista de todo el territorio de la costa requería de que hubiese una ciudad que permitiese el habituallamiento permanente a cada uno de los núcleos de españoles que estaban en ese proceso de conquista, y eso solo se podía dar si es que se fundaba una ciudad que estuviese cerca de una red fluvial, ¿verdad? Entonces, el final del proceso fundacional de Guayaquil termina siendo en un lugar que permitía que se diera eso. Esto es esta primera etapa de las fundaciones españolas en América llevan ese objetivo: coger y consolidar el proceso de conquista de todo el territorio, teniendo sitios estratégicos para su avituallamiento. Las segundas fundaciones es para consolidar el poder económico en determinados lugares. Más que poder económico, era para poder consolidar el poder productivo de los grupos de españoles que se habían adueñado de los territorios más ricos del continente. De esa manera se dan estos dos procesos de fundaciones. ¿Y la formalidad desde el punto de vista, de acuerdo al derecho hispánico, cuál era una vez que se fundaba una ciudad? Cogía, se llegaba, se establecía el cabildo. El cabildo era coger, nombrar un grupo de notables. Este grupo de notables iban a hacer cargo del manejo administrativo del territorio que se estaba fundando. Después se establecían cuáles eran los vecinos. Estos vecinos principales eran la población básica de la ciudad, y de estos vecinos dependían otro grupo de personas que no es que eran de segundo orden, pero sí eran de menor importancia para la extensión del documento jurídico de la creación del cabildo. La creación del cabildo era lo que permitía el nacimiento de la ciudad. Esa era en sí, desde el punto de vista jurídico, la fundación de la ciudad, el establecimiento de un cabildo. ¿Quiénes tenían facultad para fundar ciudades? Para fundar ciudades solamente tenían facultad las personas que el rey había dispuesto que así fueran. No así eran los adelantados, no. Era el rey, por intermedio del virrey, establecía a determinadas, muy contadas personas que eran las que estaban con la responsabilidad de fundar ciudades. Es así como, por ejemplo, nunca se pudo aceptar de que Orellana había fundado Guayaquil, o hubiera fundado Guayaquil, no reasentado, que es otra cosa, Sebastián de Benalcázar, o lo hubiera hecho Saera. ¿Por qué? Porque ellos no estaban habilitados para fundar ciudades, no así reasentarlas. Reasentarlas quiere decir que ya habían sido fundadas en un momento determinado y que habían sido trasladadas a otros lugares. Diego de Almagro sí estaba en posibilidad de fundar ciudades. Francisco Orellana después le llega una habilitación por parte del rey para fundar ciudades, pero ya él no la puede utilizar de manera efectiva, porque ahí es cuando sale, descubre el Amazonas y ya no regresa después hacia América, ¿no? En Milagro se habla de una fundación de la ciudad supuestamente en el año 1786 y se le atribuye a un ex oidor, Miguel de Salcedo, que es el fundador de la ciudad de Milagro. ¿Los oidores tenían funciones específicas para fundar ciudades? Jamás. Los oidores no podían fundar ciudades. Tenían que tener un permiso específico del virrey, en este caso del Perú. Para ese año era un permiso que hubiera necesitado el virrey del Perú para poder realizar un acto jurídico de esa envergadura. El oidor estaba completamente imposibilitado para hacerlo. Y no solo eso, sino que no se conoce documento alguno que exista de esa época de la creación de un cabildo que haya permitido decir, bueno, que la creación de este cabildo con alguien autorizado para crearlo le dio origen al pueblo de Milagro,
porque es una suerte de fundación. Eso no existe, no hay un documento alguno que lo permita aseverar. Además, en la nómina de los oidores de la audiencia no consta Miguel de Salcedo como tal. De no constar, peor está el caso. Pero, por ejemplo, de ese caso no lo conocía, no sabía que Miguel de Salcedo no estaba como oidor. Si no está como oidor, peor todavía. Es decir, si siendo oidor definitivamente no hubiera podido fundarla, porque no tiene, esa no es una de sus potestades, si ni siquiera fue oidor, entonces ¿de qué estamos hablando? Esto de aquí es no tiene ningún documento, ningún sustento real. Hay una historia que Perú nos cuenta a través del archivo de historia de ese país, en el que habla de un milagro atribuido a doña Francisca Enríquez de Rivera, esposa del conde de Chinchón, virrey del Perú, don Jerónimo Mejía, donde habla exactamente lo mismo, que fue curada por una fiebre palúdica y Así que un es. indio de la población de Leiva, o Loja, perdón, de la población de Loja, la sanó. ¿Podría ser tomado eso como referente para hablar de Fundación Un Milagro? No, absolutamente, en lo más mínimo. Estamos hablando de otra cosa aquí. Estamos hablando de leyenda, estamos hablando de cualquier cosa menos de fundación. Y peor de una fundación desde el punto de vista jurídico, que si nosotros hablamos de fundación de una ciudad, estamos hablando que hay de por medio ya una estructura jurídica que le da origen a una ciudad, un cabildo que le da origen a la estructura administrativa de la ciudad. Esto no tiene absolutamente nada que ver. De acuerdo a las actas de cabildo del siglo XVII, siglo XVIII, que reposan en la biblioteca municipal, se habla más de Yaguachi como cabeza de partido. ¿Cuál es la incidencia de Milagro de ese entonces? Ninguna, es Yaguachi. En ese entonces el poder y el desarrollo del sector y la administración de la región es desde Yaguachi. Sí, definitivamente es muy a posteriori el despertar o el aparecer o el que ya comience la connotación de Milagro como población que aparece en el mapa. Yaguachi es lo que está antes, mucho, mucho antes. En consecuencia, Milagro solamente tendría que conformarte con celebrar la cantonización. Yo creo que sí, porque no tiene sentido hablar de una fundación y peor española. No, para nada, absolutamente para nada. No existen. ¿Qué más quisiéramos nosotros de poder decir? Aquí están los documentos que permiten aseverar de que Milagro fue fundada en tal fecha por fulano de tal. Aquí está el cabildo que se generó y aquí está la estructura jurídica y administrativa que le dio origen. Eso no existe, eso es una leyenda. Muchas gracias. Ok.